La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dado la razón a la regidora morenista Ivonne Olascuaga por una denuncia que hizo porque fue víctima de violencia política de parte de miembros del Ayuntamiento capitalino. El abogado asesor del caso, César Tarelo, expresó que durante este año la regidora promovió 6 procedimientos por violencia política de género debido a que le era negada información para realizar sus labores. Tal procedimiento escaló al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y a Sala Regional Monterrey, siendo este último órgano el que le dio la razón a Ivonne Olascuaga, lo cual explicó ha generado una sentencia importante. Con esta interpretación se le dice claramente a los ayuntamientos, y empezando por Querétaro, que no pueden hacer eso. Cualquier ente de la administración pública municipal debe hacer caso, debe obedecer al regidor, regidora que le inste. Entonces, el criterio que generó la regidora es sumamente importante porque coloca precisamente o perfecciona lo que desde 2015 ya se había generado en Querétaro con el tema de la paridad de género. El siguiente paso será solicitar la respuesta y reparación tanto del secretario de Ayuntamiento como del presidente municipal de Querétaro por haber ejercido violencia política sobre la representante morenista. Ivonne Olascuaga refirió que desde el 28 de enero inició el proceso debido a que no le era facilitada información referente a la distribución del presupuesto de obra anual, programa de barrios mágicos o la adquisición de calentadores, por ejemplo. Con el reconocimiento de Sala Regional, Monterrey ya podrá adquirir información directamente desde las secretarías y no a través del secretario de Ayuntamiento. Hoy podemos, todos los regidores de aquí en adelante, saltar esa barrera que nos estaban poniendo, todo a través de la Secretaría del Ayuntamiento. Y si bien la ley orgánica señala que la información puede ser a través de la Secretaría del Ayuntamiento, no la gestión. Y llegó un momento dado que era información, gestión y cualquier petición. Hoy ya puedo ir directamente con una secretaría y solicitar una cita. Antes, solicito una cita, no me la puede pedir, tiene que ser a través de la Secretaría del Ayuntamiento. Imágenes de Manuel Tobar. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.